A todos mis amigos, a todos mis hermanos, en este hermoso día que nos ha dado el Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les damos gracias al Señor por esta gran bendición que nos permite para hablar de sus palabras. Voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, del versículo 42. En adelante dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: cuando salieron ellos de las sinagogas de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta los últimos de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo a lo suyo vino, pueblo de Israel, mas a lo suyo, pueblo de Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pues nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los judíos les rechazaron, no creyeron en Él. Ellos querían un rey literal que reinara sobre ellos. Ellos rechazaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él vino manso y humilde, no como Rey de Reyes y Señor de Señores, como volverá de nuevo. Ellos les rechazaron. Mas a todos los que creyeron en su nombre, pues el Señor nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así como también rechazaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues rechazaron a los discípulos cuando andaban predicando, hablando de Jesucristo, hablando de las cosas que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cumpliendo con el mandato del Señor que le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Dice: me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. El Señor les mandó a los discípulos que predicaran ahí en Jerusalén, que le predicaran a los judíos primero, que le predicaran a todos. Pero ¿qué aconteció aquí? Cuando ellos estaban predicando en las sinagogas de ellos, los gentiles, que no eran descendientes del pueblo de Israel, bendito sea Dios, escucharon la palabra del Señor y se quedaron con el deseo de seguir escuchando más de los discípulos. Pero ¿qué aconteció aquí? Dice que cuando ellos terminaron de hablar en las sinagogas, que los judíos le dieron la oportunidad a Pablo y a Bernabé, los gentiles que estaban ahí escucharon la palabra de Dios y quedaron regocijados. Pero entonces al día siguiente de reposo, al siguiente día de reposo, que ellos le pidieron que volvieran a predicar, ¿qué aconteció? Bendito sea el nombre del Señor, pues se juntó toda la ciudad, gloria a Dios, casi toda la ciudad,
vinieron a escuchar palabra de Dios. Dice, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero ¿qué aconteció entonces con los judíos, los religiosos? Se llenaron de celos, se llenaron de envidia. ¿Por qué se llenaron de celos y de envidia? Porque los religiosos lamentablemente quieren que todo el mundo sea de su religión, pero el Señor nos ha dado libre albedrío. Ya la persona cuando escucha la palabra de Dios, cuando es libre espiritual, cuando escucha la verdad, se aparta de la religiosidad y viene a la verdad que es Jesucristo. Pero el religioso, ay Señor, el religioso esto no le agrada, esto no le agradó a los judíos. ¿Y qué dice aquí? Que se levantaron en contra de Pablo y de Bernabé, contradiciendo la palabra de Dios. Y así hay muchos, se levantan en contra del pueblo de Dios, instado por el enemigo, instado por el diablo. Señor lo reprenda para que tomar argumento con la misma palabra del Señor para tratar de contradecir lo que predicamos, la verdad. Recordemos, mis hermanos, que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo allá en el desierto, el diablo, el Señor lo reprenda, pues le citó la Biblia también, pero no decía el texto completo. Entonces, los enemigos de la justicia, los enemigos de la verdad, pueden buscar un texto bíblico para tratar de contradecir la palabra de Dios, contradecir la verdad, servir de piedra de tropiezo para aquellos que verdaderamente quieren buscar a Dios de verdad y de corazón. Entonces dice que Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, le dijeron a los judíos, ¿qué le dijeron? Dice, a vosotros a la verdad era necesario que se le hablase primero la palabra de Dios. Dice, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles, como lo llamó el Señor, a predicarnos a los gentiles que no somos descendientes del pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, nosotros predicamos la palabra del Señor. Si alguien, algún religioso, desecha el mensaje de salvación, eso no nos va a detener. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Irnos de ahí y seguir predicando a otro lugar donde nos escuchen la palabra de Dios. Y dice, he aquí, te he puesto, como le dijo el Señor, porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea la palabra de salvación hasta lo último de la tierra. Y verdaderamente que sí, hasta lo último de la tierra, porque a nosotros nos ha llegado el mensaje de salvación y no la hemos rechazado. Y como dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que si alguien, algún religioso, algún grupo, algunas personas no quieren escuchar el mensaje de salvación, no estamos llamados a contender. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Irnos a otro lugar a predicar la palabra a quienes las escuchen y no la desprecien como hicieron los judíos. Así que, mis hermanos y mis amigos, en este hermoso día que nos ha dado Dios, Dios les bendiga, Dios se les guarde y hasta la próxima.